Que el Señor los bendiga, hermanos, hermanas, amigos, amigas, familia. En este día vamos a hablar de un tema importante como todos, que le podemos poner un título: no vayamos más allá de lo que está escrito, o no pensemos más allá de lo que está escrito. Y esto es muy importante porque hoy en día eh, tenemos muchas enseñanzas, personas que surgen en el internet, en la televisión, en la radio, que dicen tener títulos, experiencias, educación. Entonces vamos a ir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es la espada del Espíritu, es la verdad. Dice la palabra de Dios: el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Cuando Jesús se enfrentó con Satanás, le dijo: escrito está. Usó la palabra de Dios. Cuando se entró al templo y revolcó las mesas por la injusticia que estaba haciendo en el templo, dijo: escrito está, mi casa será llamada casa de oración. Y entonces tenemos el ejemplo de Jesús. Y entonces, ¿por qué? Hoy en día surgen muchas personas y no debemos ser intimidados por los títulos, por las experiencias, por la educación de personas. Tenemos que filtrar todo con la palabra de Dios. Y esto en la escritura. Vamos entonces a 1 Corintios, capítulo 4. Vamos a ver del versículo 6. Y dice la palabra de Dios. Leemos el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero esto es, hermano, lo he presentado como ejemplo de mí en Apolos, por amor de vosotros, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito, no sea que por causa de uno os envanezcáis unos contra otros. En 1 Corintios capítulo 8, versículo 1, la segunda parte de este versículo dice lo siguiente. El versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El amor edifica. Tener conocimiento simplemente se llena uno. Tenemos que tener cuidado de qué cosas son importantes. Entonces, porque muchas personas salen con unas teorías o opiniones, y eso no debe reemplazar la palabra de Dios. Las experiencias son importantes, los testimonios son importantes, pero las experiencias ni los testimonios deben contradecir la palabra de Dios. Y tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque es la palabra que dice la palabra de Dios. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. No la experiencia, no los testimonios. Ayudan, pero nunca deben contradecir la palabra de Dios. Y nunca deben estar al mismo nivel de la palabra de Dios. La palabra de Dios deben complementar lo que dice la palabra de Dios. Hoy en día personas, no importa donde uno estudia, la universidad, el colegio, seminario, instituto, si tiene un título de doctor, teólogo, también no importa la edad, porque muchas personas tienen 20, 30, 40, 50 años en el Evangelio, pero el testimonio no está al mismo nivel de lo que habla. Como cuando Jesús le decía a las personas: hagan lo que ellos dicen, pero no lo que hacen. Y recordamos que en el Mateo 23 hablaba acerca de los hipócritas, ¿no? Y que Dios nos cuide de que nunca el Señor nos llame de esa manera, ¿no? Entre más tiempo estamos con el Señor, tenemos que cuidarnos de no llegar a eso, a ser hipócrita y llegar al legalismo, el extremismo. Entonces, por eso el apóstol Pablo está hablando aquí, y este es el apóstol Pablo, que Dios lo utilizó para escribir casi mitad del Evangelio, del Nuevo Testamento. Sabía diferentes idiomas, era alguien bien estudiado, pero sin embargo dice no, en el 6, a no pensar más allá de lo que está escrito. Otra manera, no vayamos más allá de lo que está escrito. Hay muchas conspiraciones, teorías, opiniones de cosas que realmente no valen la pena. Que lo más importante es tener una relación bien con el Señor y con el prójimo, con nuestra familia. Si no tenemos una buena relación con Dios y no buena relación con nuestra familia, no valen todas las cosas que podemos aprender de todas las cosas de la palabra de Dios, de diferentes
temas, ¿no? En estos tiempos, quizás acerca de los tiempos finales, de los días, de los datos, de los nombres, de tantas cosas que podemos. Lo más importante es el amor. Entonces, el amor y la palabra edifican. En Job 28, Job dice algo bien importante acerca de la inteligencia y la sabiduría. Job 28 dice, y dijo al hombre, he aquí que el temor del Señor es la sabiduría, y el apartarse del mal, la inteligencia. También aquí tiene que ver con la edad, porque vamos a ver esto también. Una persona, no importa cuántos años tiene en el Evangelio o cuántos títulos, si tiene 50 años en el Evangelio, 30 años, lo más importante es aquí lo que dice Job, apartarse del mal y temer a Dios. Por eso vemos en la Biblia cómo Dios utilizó incluso personas jóvenes, como el profeta Jeremías, que cuando lo llamó el Señor, pero ay Señor, yo soy un niño. Tenemos a Daniel, tenemos a Josué, el rey David cuando se enfrentó a Goliat. Entonces eran personas jóvenes. Jesucristo cuando comenzó su ministerio, igual que Juan el Bautista, su primo, tenían 30 años. Cuando estaba en el templo, Jesús a los 12 años estaba enfrentando con personas mayores que él. Entonces, todos estos ejemplos, lo más importante es apartarse del mal y temer a Dios. Y no tenemos que estar probando cosas malas. Porque hay personas que dicen, no, mi testimonio no es tan bueno como esta persona que salió de la pandilla, de las drogas, del ocultismo. Dios puede usar a las personas y usa a personas que salen de estas cosas también, como incluso el apóstol Pablo. Pero también va a usar a personas que se apartan del mal desde pequeños, ¿no? O sea, Él usa a cualquier persona. Pero tenemos estos testimonios para los jóvenes especiales, los niños, los jóvenes y jóvenes adultos. No tienes que probar las drogas, no tienes que meterse en las pandillas, la prostitución, todas estas cosas malas para tener un testimonio. No, no tienes que hacer estas cosas. Tienes que apartarte del mal, tenemos que apartarnos del mal y temer a Dios. Y nos va a usar el Señor. Entonces vamos a ver esto muy importante. No vayamos más allá de lo que está escrito. Hay cosas, como dice Deuteronomio 29, que dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios. Mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Hay cosas secretas que son del Señor. No tenemos que estar pensando cómo es esto, porque qué opiniones y todas estas cosas. Y si no está escrito, realmente no va a edificar a un punto de que lo más importante es la salvación y cosas, temas que tienen que ver con la relación con Dios y con el prójimo. Entonces, Josea dice, mi pueblo también es destruido por falta de conocimiento. ¿Qué es el conocimiento? La inteligencia, apartarse del mal, y la sabiduría, temer a Dios. Job 28. Y entonces hoy en día hay personas que surgen. ¿Y qué dice más allá? 1 Corintios 4:7. El apóstol Pablo. Porque ¿quién te distingue? ¿O quién tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no hubieras recibido? Ya estás saciado, ya estás rico, sin nosotros reinás. Y ojalá reinases para que nosotros reinemos también juntamente con vosotros. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo, nosotros débiles, mas vosotros fuertes, vosotros honrables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofetados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando como maestros, con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos.
Padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Este es el apóstol Pablo, hablando de los apóstoles, los que están primero, en el sentido de que Dios lo usó para establecer su iglesia. Sin embargo, todos los que pasaron, hoy en día personas que tienen todo tipo de títulos y no se pueden identificar como estos apóstoles, no son los que están sirviendo. Dios quiere un corazón servidor, no un enaltecido, que son los que eran los fariseos, hacían las cosas para que lo miraran. Incluso una vez que trataron de sacar unos judíos religiosos, demonios, los demonios los maltrataron y le dijeron, a Jesús lo conocemos, a Pablo lo conocemos, pero ¿quiénes son ustedes? Y entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas. Otra vez, entre más tiempo tenemos en el Evangelio, más vienen estos tipos de enaltecerse. Y nos olvidamos de dónde venimos. Por eso el apóstol Pablo dice, ¿de dónde recibiste todas estas cosas? Y todos recibimos. Todos tenemos que aprender de alguien. De la palabra, a través del Espíritu Santo, a través de una persona. Y no importa cuántos títulos podamos tener, cuánta educación, cuántas experiencias, cuántos años en la vida. Porque hay personas que tienen experiencia en la vida, como dicen, la universidad de la vida. Y hay personas que tienen experiencia educativa, ¿no? En universidades, colegios, seminarios, institutos, discipulados, lo que sea. Otras personas han sido bien mentoradas por una persona que tenía un buen conocimiento o una persona usada por el Señor. Pero todo eso tiene que filtrarse por la palabra de Dios. Y todo viene de Dios. Dios es el que debe tomar la gloria, no nosotros. Siempre es Dios. Ojo con eso entonces. Porque Dios dice, mi gloria no comparto con nadie. Entonces, también vamos a ver en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Un versículo bien importante. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, las profecías no son de privada, es para edificación del pueblo, de personas, y se cumplen. No es para decir, y hay personas que surgen, yo tengo esta tremenda revelación o esta tremenda unción que Dios me ha privilegiado solo a mí, y eso envanece, ensalza. Tenemos que cuidarnos de estos tipos de personas y no caer en estas tentaciones, porque otra vez, no importa cuántos años tenemos en el Evangelio, cuánto conocimiento, cuánto Dios nos ha usado en el pasado, también eso es importante. Tenemos que vivir en el presente. Es bueno que Dios nos ha usado en el pasado, pero cómo está nuestra relación hoy en día es lo más importante, porque hoy es el día de la salvación, hoy es el día que el Señor ha hecho. Entonces, diariamente tenemos que pedirle perdón al Señor, buscar al Señor en la oración, en la lectura de la palabra, y entonces cuidarnos de estas cosas. Es interesante. También vamos a ver en Job algo acerca de la edad. Porque en Job es interesante. Job pasó por unos tremendos sufrimientos y vinieron a él, tenía 3 amigos a hablar con él. Recordamos que perdió su familia, lo que tenía, los bienes. Entonces en Job 2:11 dice la palabra de Dios, y 3 amigos de Job, Elifaz temanita, Bildad shuita y Sofar nanamita. Eran 3 amigos de Job que vinieron. Dice que estuvieron 7 días sin hablar, después escuchando a Dios, a Job, y después hablaron. Y ellos hablaron hasta el capítulo entre ellos y Job, conversaciones, el capítulo 32. Y estos eran ancianos, o sea, la edad. Y entonces en el 32 surge otra persona que es joven y le responde a Job, dice el 32:1. Cesaron estos 3 varones de responder a Job por cuanto él era justo a sus propios ojos.
Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió de ira contra Job. Se encendió de ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. Y entonces dice en el versículo 4, y Eliú había esperado a Job en la dispuesta porque los otros eran más viejos que él. Pero viendo Eliú que no habían respuesta en la boca de aquellos tres varones, se encendió en ira. Este es un joven y dijo, yo soy joven y vosotros ancianos. Por tanto he tenido miedo y he temido declararos mi opinión. Yo decía, los días hablarán y la muchedumbre de años declaran sabiduría. Ciertamente espíritu hay en el hombre y el soplo del Omnipotente le hace que entienda. No son los sabios de la mucha edad y los ancianos entienden el derecho. Entonces, él está hablando, él tomó su turno, y dice en el versículo, si brincamos el Job 32, versículo 17, por eso yo también responderé mi parte. También yo declararé mi juicio, porque lleno estoy de palabras y me apremia el espíritu dentro de mí. Eso es lo más importante, tener el Espíritu Santo dentro de nosotros, mayor el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y él era un joven, esperó que los ancianos hablaran, y ellos, si vemos más adelante, no hablaron lo correcto, le estaban diciendo a Job que él había pecado, que tiene que arrepentirse, era por un pecado escondido o tantas cosas. Si vemos ahí, y sabemos que ellos estaban en error. En el capítulo 42 de Job, dice lo siguiente, Job 42, 7. Y aconteció que después de que habló Jehová estas palabras a Job, Jehová dijo a Elifaz, temita, mi ira se encendió contra ti y tus dos compañeros, porque no habéis hablado de mí lo recto, como mi siervo Job. Ahora pues, tomaos 7 becerros y 7 carneros, e id a mi siervo Job y ofrecer holocausto por vosotros, y mi siervo Job orará por vosotros. Por de cierto, a él atenderé para no tratarlos afrentosamente, por cuanto no habéis hablado de mí con rectitud como mi siervo Job. No dice nada del joven Elifaz, porque él hablaba cosas correctas, ¿no? Y entonces, pero ahí utilizó a un joven. Primera de Timoteo 4:12 dice el apóstol Pablo, dándole consejo a Timoteo, que era un joven pastor, ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Ejemplo a los creyentes en todas estas cosas: palabra, conducta, amor, espíritu, fe, pureza. 6 cosas que le digo. Entonces, aquí vemos el ejemplo de que no todo el tiempo la edad, porque una persona tiene tantos años en el evangelio, porque una persona es mayor. Lo que tenemos que ver es el espíritu dentro de esa persona, cómo esa persona está hablando, el testimonio de esa persona, cómo Dios la usa a esa persona. Entonces, y todo tiene que ser filtrado con la palabra de Dios. Nadie, como dije, el tema de esto, no vayamos más allá de lo que está escrito, o no pensemos más de lo que está escrito. Todas las cosas que no están escritas, no las necesitamos. El apóstol Juan dijo en una parte, en uno de los evangelios, que dijo, si fuera escrito todas las cosas que Jesús hizo, no hubieran lugar en todo el mundo para tener todos esos libros escritos. ¿Por qué? Porque todas las cosas no son importantes. Todos los detalles no son importantes. Pero lo que está escrito es importante. Entonces no dejemos que nos influyan personas en cosas que no tienen que ver. En eso del Pedro, es interesante. Podemos quedarnos ahí por un segundo. En segunda de Pedro
¿Por qué dice ya que las profecías no son para revelación, como dice, voluntad de Dios, sino santos hombres, que interpretación privada, sino es para edificación? Si vemos en 2 de Pedro 2, que habla, versículo 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus desvoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. ¿Qué advertencia es esta? Y eso es lo que está sucediendo hoy en día. Muchas personas que tienen carisma para hablar, muchas personas que tienen tremendas experiencias, tremendos testimonios, incluso pueden hacer milagros. Recordemos que en Mateo 7, lo que dice algo Jesús dijo estas cosas, estas palabras que te están cumpliendo hoy en día, tristemente, aún entre de personas que se llaman creyentes. Tenemos que filtrar todo con la palabra. Por eso es importante saber, como dijo Jesús a sus discípulos en Juan, escudriñemos la palabra de Dios, porque allí están las cosas que hablan de mí. Y conozcamos al Espíritu Santo a través de la oración. En Mateo 7:21, unas advertencias bien fuertes, ¿no? Dice, no todo lo que me dice, Mateo 7:21, no todo lo que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Lo que leímos en Job 28:28. Apartarse del mal y temer a Dios. Todo lo que significa temer a Dios. Reverenciarlo, cumplir su palabra, amarlo con todo, con el corazón, la mente, la fuerza, el alma. Entonces, y al prójimo. Entonces dice aquí el 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Las profecías no demuestran que una persona es realmente un seguidor de Dios. En otra parte dice por los frutos. En este mismo habla en los versículos anteriores. En el 20, así que por sus frutos los conoceráis. Y habla acerca del que hace la voluntad del Padre, que dije, lo que Job 28:28 dice es apartarse del mal y temer a Dios. Entonces, las profecías, yo profetizo y esto se va a cumplir, no es una señal de un fruto. Liberación, que es importante, echar fuera demonios, tampoco. Y en tu nombre hicimos muchos milagros. Los milagros son importantes, pero lo más importante es realmente hacer la voluntad de Dios, es saber qué es la salvación, qué es nacer de nuevo y vivir, como dije, la cruz, con relación con Dios y con el prójimo. No seamos engañados, porque hoy en día mucha gente se están guiando por los milagros. Entonces, como dicen en Marcos 16, vamos a ver esto también. Marcos 16, son cosas que tenemos que cuidarnos. Entonces, no vayamos más allá o pensemos más allá de lo que está escrito. No estemos en opiniones y cosas ahí que realmente no valen la pena. ¿Qué dice Marcos? Vamos a ver aquí. Que recordé esto en este momento. Marcos 16, la última parte. Que muchas personas siguen a Jesús por los beneficios. Porque por la comida, incluso a Jesús, siguieron a Jesús porque Él multiplicaba la comida.
o porque Él sanaba o hacía milagros. No realmente porque querían conocer la verdad. Y la verdad es lo que nos hace libre, es nacer de nuevo, es arrepentirnos de nuestros pecados, cambiar de la manera de pensar y actuar a través del nuevo nacimiento que el Espíritu Santo nos sella, nos transforma. Vamos entonces a Marcos, esta parte que es muy importante. Cuando está en la Gran Comisión, en el 15, y les dijo: id por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Marcos 16, 15, 16. Y el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Y entonces dice: en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y se beberán cosas mortíferas, no les habrá daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Ojo con esto, el contexto de eso es el evangelismo. Es hablarle a las personas de las del evangelio, las buenas nuevas. Y dice ahí: estas señales seguirán a los que creen en Jesucristo. Seguirán. Entonces, no dice ahí que seguirán a las personas. Muchas personas cometen el error de seguir a la persona o seguir a las señales y no, o sea, al predicador o a las señales y no a Jesucristo. Cuando no seguimos a Jesús, nos vamos a ser engañados, porque las señales no es algo verdadero, en el sentido de lo verdadero es la palabra de Dios. Señales nos ayudan a acercarnos, pero si esa señal se queda ahí, no nos lleva a conocer la palabra de Dios, no nos lleva a conocer a Jesús, realmente no es lo que, lo que Dios quiere, porque muchos seguían otra vez al Señor Jesús, a Jesucristo mismo, por los milagros o por lo que le ofrecía, el pan, el pez. Y realmente no querían cambiar la manera de vivir, no querían cambiar lo que estaban haciendo mal y sabían lo que estaban haciendo mal. Entonces nosotros tenemos que seguir la palabra de Dios. Otra parte, acerca de en Apocalipsis, al final dice ahí esta advertencia en Apocalipsis 22, 18 al 19. Yo testifico a todo aquel que oye las palabras de las profecías de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. 19. Y si alguno quitare de las palabras del libro de la vida, de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro, si alguno quitare de las palabras del libro de la vida, de la santa ciudad, de las cosas que están escritas en este libro, vamos a verlo en completo aquí. Perdón. Lo que dice 19. La parte esta. 22, 19. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y las cosas que están escritas en este libro. Entonces tenemos que cuidarnos de estas cosas, son muy importantes. De no ir más allá de lo que está escrito o no pensar más allá de lo que está escrito. Entonces, esto es en estos tiempos no seamos intimidados por personas y realmente filtremos todo con la palabra de Dios. Vamos a orar entonces. Padre Celestial, te pido por cada persona que va a escuchar este video, una bendición por cada persona, cada creyente, cada amigo, cada familia, Señor, familiar, que realmente tú traigas la verdad, Señor Jesús. Tu palabra dice: y conocerán la verdad y la verdad os hará libre. Quien el Hijo hace libre, verdaderamente será libre, Señor Jesús. Y tu palabra es la verdad. Tú eres el camino, la verdad y la vida. La espada del Espíritu es la palabra, Señor Jesús. Cielo y la tierra pasarán, mas tu palabra no pasará. Traiga la verdad a cada persona que está oyendo, Señor. Aparta la maldad. No deje que nadie que mire este video caiga en apostasía
o que sea guiado por falsos maestros, falsos profetas, falsos ministros, Señor Jesús, que conozcan la verdad, Señor, y que busquen por fruto, que se aparten del mal, nos apartemos del mal, Señor Jesús, y, Señor, tememos a tu nombre, Señor Jesús. En el nombre de Jesús oro por cada persona, por mí también, en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga, tengan un buen día. Bendiciones.